Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su sintonía en Plataforma Electoral. Continuamos en esta oportunidad con los trabajos que se desprenden de la realización del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral del Tribunal Electoral. En esta última entrega compartiremos con ustedes temas fundamentales para garantizar y hacer realidad los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. En este espacio concluye la Mesa 3 y damos paso a los trabajos de la 4ª Mesa de Trabajo titulada Igualdad de Género y el Derecho a la Autonomía de los Pueblos Indígenas. ¿Nos acompaña? Y aquí ya paso a datos que nos permiten situar esto. Primero, lo que yo llamo la paradoja oaxaqueña. Y aquí es una pregunta, y la voy a dejar abierta, pero quisiera que reflexionen sobre por qué es esto así. ¿Por qué hoy en día han incrementado tanto los conflictos postelectorales en Oaxaca? ¿Y qué significa tanto? Lo vamos a situar. ¿Por qué? Porque la apuesta de la legislación que se adoptó en 95 y en 98, en un contexto en el que Oaxaca destacaba por su pacificidad en contraste con Chiapas, que estaba en un contexto total de ingobernabilidad, la apuesta era que esta legislación iba a pacificar, iba a prevenir conflictos como los que se estaban produciendo en Chiapas. 20 años después, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí tienen, Oaxaca representa más o menos el 18% del total de poblaciones indígenas, más o menos el mismo peso que Chiapas rápidamente. A lo que voy es que Oaxaca no es el 100% de la población indígena, ¿eh? Es el 20%, el 18% si quieren ser exactos, de las 28,000 localidades, pues 3,500 localidades estarían en Oaxaca que tienen una población mayoritariamente indígena. Y sin embargo, miren lo que pasa entre 2006 y 2012, el 84% de los conflictos postelectorales se concentran en Oaxaca. Y esto va hasta 2012, tengo cifras de 2014 de 400 litigios postelectorales relacionados con elecciones. De hecho, lo ven aquí de manera todavía más clara, estos son los litigios resueltos por el Tribunal Federal Electoral. Hay un incremento que es más que exponencial, es ultra exponencial, y aquí hay un problema. Tratamos de definir un mecanismo para evitar conflictos y lo que tenemos ahora es un contexto altamente conflictivo. Y la relevancia del caso que nos ocupa acá, de Chuapam, son las fotos que ven acá. Es que hay violencia. Ya no solamente ya no hay un acuerdo en torno a si aceptamos o no el resultado, sino que se ha roto el acuerdo sobre las reglas de cómo hay que organizar elecciones y en este caso hay por lo menos 10 muertos y eso digamos que no es muy eficiente en términos de diseño del mecanismo electoral. Tenemos un problema con el mecanismo electoral que tenemos que reconocer. El expediente, por cierto, no trata el problema del conflicto y no permite inferir ni explicar esa violencia. Porque el expediente en realidad, lo voy a sintetizar muy rápidamente, el expediente se pudiera sintetizar de la forma siguiente. En 2010 hay elecciones en diciembre en el municipio, se excluyen varias agencias municipales, en este caso es un municipio con 7 localidades, de las 7 localidades hay 2 agencias municipales, 6 agencias de policía, no participan en particular una agencia y otras localidades, impugnan el proceso, los tribunales locales y las autoridades electorales les dan la razón, convocan a una elección extraordinaria, pero no se logra organizar la elección extraordinaria por resistencia del grupo que ganó la elección.
después de muchas presiones, se acuerda que se van a realizar elecciones y se convoca a un consejo comunitario en la cabecera, y cuando las autoridades de las agencias periféricas se desplazan el 10 de mayo de 2011 hacia la cabecera municipal, son emboscadas, hay tiros y mueren 10 personas. De las 10 personas, 3 personas son autoridades del municipio de San Juan del Río. Se genera un contexto de muy alta tensión en torno a esta violencia. Todos recordamos las noticias en esa época, aunque fue en 2011, y por lo tanto el Instituto Electoral local no logra organizar elecciones extraordinarias, dice que no hay condiciones para hacerlo, remite el caso al Congreso, el Congreso nombra autoridades provisionales para administrar eso, pero hay 2 ciudadanos que interponen recursos ante los tribunales. Un ciudadano de San Juan del Río que está impugnando el hecho de que no se han realizado elecciones, y el otro ciudadano de la cabecera que está diciendo que no se realicen elecciones porque eso está bien. La justicia electoral termina determinando que hay que organizar elecciones, pero por una serie de conflictos no se logran organizar las elecciones. El caso llega a la sala superior, es acogido por la sala superior, y 1 año y medio después, en mayo de 2012, la sala superior ordena que se tienen que realizar elecciones extraordinarias, pero para hacerlo breve, hay 5 sentencias posteriores de incumplimiento, porque en algún momento se genera tensión y el Instituto Electoral se echa para atrás, a pesar de que el tribunal insiste en que hay que organizar elecciones y que no se puede dejar el contexto tal cual por presiones de grupos que básicamente bloquean la carretera, 40 personas, 20 personas, para impedir que se organicen las elecciones. Y lo interesante es que se termina resolviendo en 2014, es decir, después del trienio para el que se hubiera tenido que elegir en 2010, y sin embargo queda claramente establecido el criterio del tribunal, y el criterio es que el tequio no puede servir como pretexto para negar la participación de todos. ¿Okay? Si lo planteamos ahora desde una perspectiva más sociológica y más amplia para tener un debate aquí con los colegas, la pregunta es, tenemos un municipio que está haciendo elecciones de ayuntamiento. Ese municipio está compuesto por 7 localidades que pueden ser agencias o cabeceras. La pregunta es, ¿la cabecera tiene el derecho de determinar las reglas excluyendo a ciertas agencias periféricas, sí o no? Eso es lo que hay que decidir. Si en el territorio mexicano podemos aceptar eso o no. El criterio del tribunal es no, porque según las normas que nos llevaron a reconocer los usos y costumbres y las normas consuetudinarias, según esas mismas normas internacionales y nacionales, eso es contradictorio, porque estamos negando derechos fundamentales. Ese es el criterio del tribunal. Rápidamente, aquí ven el problema. Este es el municipio, aquí tienen las 7 localidades, y ven que en el caso de San Juan del Río, pero no es la única localidad, hay otras localidades que están involucradas en el conflicto. No sé cómo se llama esta figura técnicamente, pero se dan cuenta que es una localidad que no está integrada dentro del territorio. Es una localidad que se agregó al municipio como hace 30 años, que curiosamente sí tiene la misma pertenencia lingüística que la cabecera, son zapotecos, o sea, no hay un problema lingüístico, a pesar de que hay chinacantecos también en el municipio, pero no es un problema de lenguas, es un problema centro-periferia, ¿ok? Claramente, pero aquí ven que estas localidades integran 4 secciones electorales, y lo que quería mostrar muy rápidamente es esa es la correlación de fuerzas en el municipio. Hemos hablado de que los partidos no deben de participar en elecciones, pero bueno, independientemente de que se prohíba la participación de los partidos en las elecciones municipales, evidentemente y afortunadamente los ciudadanos sí votan en elecciones federales para diputados y para presidentes. Es por eso que tenemos diputados indígenas que pueden participar también. Sería una locura
negarles el derecho de participar en elecciones federales, legislativas y presidenciales, por ejemplo. Así que sí podemos ver cuál es el comportamiento electoral dentro del municipio y dentro de las 4 secciones que conforman el municipio. Y lo que quería destacar es la diversidad y la división y el pluralismo internos desde antes de que se adoptara la legislación de usos y costumbres, desde el 91, básicamente. Pero lo interesante acá es, miren, otra variable que es muy importante, que es la tasa de abstencionismo. Pasamos básicamente de elecciones en las que participa el 60% de la población y el grupo predominante tiene el 31-32%, moviliza el 32% de la población. Pasamos a un contexto en el que ya solamente participa el 35% de la población y el grupo que gana la elección moviliza 15% de la población en edad de votar. Es decir, esta es la tasa de apoyo efectiva que tiene el grupo que gana la elección. ¿Se dan cuenta? Si desagregamos esto, lo que ven es que hay situaciones diferenciadas, pero en este caso no es para nada un conflicto entre priistas o perredistas y panistas, porque en realidad hay diversidad en las 4 secciones. La cabecera es la que ven aquí arriba, a donde sí ven algo muy dramático cuando toman en cuenta la tasa de participación electoral, es que en San Juan del Río, pues terminamos con un abstencionismo del 92%, es decir, que ya solamente 8 de cada 100 ciudadanos participan en esas elecciones, lo que sí significa algo. Significa que ya no quieren participar en la elección. ¿Okay? Ya es un voto de rechazo al mecanismo, ¿se dan cuenta? Pero lo relevante acá es primero el pluralismo que está difundido transversalmente, que es anterior a la legislación y que llega hasta las localidades. ¿Okay? Y esto nos lleva a las cosas que quería plantear para la discusión. ¿Cuántos minutos o segundos me quedan? 5, perfecto. Entonces, en primer lugar, existen conflictos endógenos en torno a la definición de las reglas electorales. ¿Okay? En este caso, no hay un acuerdo entre las 7 localidades que conforman el municipio en torno a cómo hay que votar, pero lo interesante es que tanto los actores que ganan como los actores que pierden reconocen la legitimidad de las autoridades externas y acuden a las autoridades externas para pedir justicia. Y las autoridades externas proporcionan justicia a pesar de que no logran generar un contexto en el que se organizan las elecciones extraordinarias con la rapidez que se desea. ¿Okay? Pero lo que veo es que las estrategias de los actores no son comunidad versus el resto del mundo, sino que son división interna endógena y luego hay un conflicto que se traslada a las autoridades. Incluso el tribunal en algún momento termina sancionando al Instituto Electoral Local porque no organiza las elecciones y eso se puede ver como un conflicto entre autoridades externas y se dan cuenta, y hay conflictos entre autoridades o grupos internos. Por lo tanto, la dicotomía interno-externo es un poquito más complicada que lo que se pudiera plantear en un discurso dicotómico. Son estrategias híbridas, ¿ok? Y además estamos en un contexto de cambio acelerado, no solamente en Oaxaca, en todo el país, ¿ok? Bueno, ya se me fue lo que quería mostrar. Vale, otro punto para reflexionar. La idea que tenemos de la comunidad no es una idea prehispánica, es una idea europea que tiene que ver con la fundación de la sociología, con Ferdinand Tönnies, que importamos de Europa, y miren cómo Tönnies en alemán define a la comunidad en 1887. La comunidad se basa en el consenso de las voluntades, descansa en la armonía y se desarrolla, ennoblece mediante las tradiciones, las costumbres y la religión. 1887, un autor alemán, que hasta donde yo recuerdo, Alemania está en Europa, no, hasta donde recuerdo yo, por lo tanto no es un problema propio de América Latina, es un problema universal de cómo pasamos de contextos en los que la comunidad era el tipo ideal de organización a contextos en los que reconocemos que la comunidad ya no puede
procesar los conflictos que tenemos, porque hay una creciente diversidad socioeconómica, sociopolítica, y necesitamos inventar mecanismos electorales que no existían en Alemania en 1887. ¿Okay? El tipo de sistema electoral que tenemos en México, que es sumamente sofisticado, que es un sistema híbrido, que combina elementos proporcionales y elementos de mayoría relativa y otros muchos elementos, no existía hasta hace 40 años en el mundo, y no es un invento mexicano, es una tecnología que ha viajado en el mundo y que se ha ido generando a través de mecanismos de diseño institucional para resolver conflictos. ¿Okay? Vale, otra pregunta de fondo, ¿qué es un pueblo o una comunidad indígena? Y aquí sí estamos en la clave de uno de los problemas que tenemos. Hablamos de municipios, hablamos de localidades, hablamos de regiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunidad? Yo no voy a dar ninguna respuesta, pero les recuerdo que hay, si lo vemos desde el punto de vista histórico, hay pueblos de indios que podemos buscar en la historiografía. Si lo vemos desde una perspectiva lingüística, hay 64 lenguas distintas que se hablan en la República, a pesar de que ese criterio no es muy útil para entender lo que pasa concretamente, pero hay 64 grupos lingüísticos. Hay luego un criterio mucho más interesante, que es el criterio agrario, que tiene que ver con comunidades agrarias, con ejidos y con bienes comunales, pero también podemos ir a las regiones de refugio, que ya mencionó otro colega acá, que ya son regiones que son más amplias que los grupos étnico-lingüísticos y que incluyen relaciones de dominación y de poder socioeconómicas y políticas, etcétera. A lo que voy es, el problema es que la identidad es algo que se construye socialmente, que es contingente, que cambia y que no coincide con ninguna de estas dimensiones. Ese es el problema de fondo que tenemos en realidad cuando hablamos de este tipo. Y Oaxaca es un muy buen ejemplo, ya lo destacó Jorge. En Oaxaca no coinciden tampoco ni lo lingüístico, ni los usos y costumbres versus constitucionales, ni los sistemas de cargos, ni lo del tequio. Y tenemos comunidades mestizas, uso costumbristas, con o sin tequio, con o sin sistema de cargos, y por lo tanto tenemos ahí un enorme problema pendiente por resolver, y tenemos que empezar, creo yo, a aclarar un poco los términos del debate. Para concluir, lo que sí quería dejar acá es que el problema de las elecciones no es un problema cultural, es un problema de diseño de mecanismos para procesar conflictos. Eso no depende de valores culturales, depende de dinámicas de negociación, de acuerdo y de que generemos reglas que todos aceptan, incluso cuando pierden las elecciones. Y por lo tanto, cuando tenemos ese tipo de elecciones, se reduce por definición la conflictividad, y lo que a mí más me chocó de todo el expediente acá fueron los 10 muertos que tuvieron que pagar por su vida un desacuerdo en torno a reglas del juego. Gracias, doctor Willeban. Él nos pone muchos factores sobre la mesa para seguir reflexionando. Nos habla desde los sistemas normativos indígenas, que son procesos dinámicos. En alguna ocasión ya habíamos escuchado al doctor David Recondo y a mí me quedó muy clara esa frase cuando nos comenta y nos menciona que los sistemas normativos indígenas no son las piedras de Monte Albán ahí inertes, inmóviles, sino son sistemas normativos, evolutivos, dinámicos. Lo que sintéticamente podría yo advertir de la ponencia del doctor Willeban es precisamente todos los factores externos que inciden en los nombramientos de autoridades y que, claro está, los jueces electorales también debemos tomar en cuenta. Siguiendo con la dinámica de las mesas, yo les pediría a los ponentes que ya tienen sus preguntas que por favor dieran respuesta. Por favor, doctora Dons. Sí, gracias. A ver si ahora sí logro el tiempo. Bien, tengo yo aquí dos preguntas. Una dice,
Históricamente, los topiles son personas pobres que no tienen posibilidades de escalar. ¿Qué ha aportado la antropología para mejorar la participación o la elegibilidad de estos sujetos de estudio? Bueno, yo lo que puedo decir es que desde mi punto de vista, en primer lugar, la antropología no tiene sujetos de estudio y esa es una postura personal avalada en el concepto de ciencia. El problema que sí reconozco en esta pregunta en el fondo es que hay una discusión, vieja discusión, que se ha vuelto en un tópico de la antropología mexicana, de autoflagelarse con el concepto de sujeto de estudio. Lo que la antropología estudia es la cultura en sus diferentes manifestaciones y nuestros estudios tienen objetos. Los objetos son, por ejemplo, el sistema electoral, es un objeto de estudio, y otros objetos. Ahora, tratando de hacer una interpretación más a fondo de la pregunta, lo que entiendo aquí es que hay una preocupación de saber si la antropología ha abonado a que este problema que existe, que es cierto, acerca de los topiles que son pobres y que por eso no pueden acceder a la cúpula del poder, ¿qué aporta la antropología en este problema? Bueno, la antropología lo que ha aportado, aquí hay dos cosas. En primer lugar, veo que apunta el compañero que hizo esta pregunta, está señalando un aspecto bien importante del sistema de gobierno indígena, y que es jerárquico, y que esta jerarquía, en los casos en los que yo he estudiado, tiene dos grandes bloques jerárquicos, al cual se accede hasta la cúpula solo si se pasa por un filtro que es muy fuerte y que los pobres, la gente que es pobre no la puede brincar, y es el del gasto fuerte que implica la mayordomía. Una vez se pasa eso, entonces puede acceder a los cargos de arriba. Pero como también hay un carácter flexible en estos sistemas de cargo, existen alternativas. Como mencioné en mi exposición anterior, hay maneras siempre de convertir las cosas, de hacerlas de otro modo. Es muy individual en ese sentido, o sea, atiende a la causa, al caso específico. Por ejemplo, si no hay dinero y ya se trata de una persona que ha estudiado, que es un abogado sobre todo, pues es casi como que hubiera pagado la mayordomía, porque si en este momento la comunidad ocupa un abogado para resolver sus problemas, pues él lo van a poner en el nivel de la cúpula. ¿Qué aporta la antropología aquí? Pues la antropología simplemente aporta la reflexión, el conocimiento, la información, el acercamiento, y ahora, por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo en estos momentos, pues es un aporte también de la antropología, de las investigaciones que hemos realizado, en poder establecer un diálogo con quienes toman las decisiones, porque los antropólogos no tomamos esas decisiones. La otra pregunta dice… me pareció interesante su concepto de ciudadanía indígena, pero no lo pudo desarrollar, podría abordar el concepto. Bueno, yo en realidad no propuse un concepto de ciudadanía indígena. Lo que hice fue reproducir la forma en cómo se definió en su momento en los municipios mijes, se estuvo definiendo la ciudadanía mije. Entonces, aquí somos ciudadanos aquellos que cumplen con estas obligaciones. Quien no cumple con las obligaciones no es ciudadano. Eso no lo definí yo, lo definieron ellos. Pero claro que están hablando de derechos políticos, están hablando de identidad, están hablando de que esta ciudadanía funda los derechos a los que se adquieren por haber cumplido con las obligaciones. Y es algo que también ya conocemos, me parece, prácticamente todos, que esa es una gran diferencia. No se es ciudadano por haber nacido en un municipio mije, se es ciudadano mije porque se ha cumplido con las obligaciones principales. Y esto me recuerda una anécdota de un sujeto que conocí hace años en Cotzocón. Él no era nacido allí y se fue a vivir en el pueblo de Cotzocón, huyendo de una posible aprehensión porque él manejaba un camión de carga, se cayó la carga en la sierra, se le volteó el camión, perdió toda la carga millonaria y perdió el camión. Entonces tuvo miedo de que la empresa para la cual él trabajaba lo encontrara responsable y tuviera
que iba a terminar en la cárcel porque no encontraba manera de pagar lo que él había perdido por venir conduciendo en estado de ebriedad en la sierra, que todo el mundo conoce, que es bastante accidentada. Entonces, como lo conocían bien en estos pueblos, él se quedó a vivir allí, le aceptaron que se quedara a vivir, y claro, ¿quieres vivir aquí? Aquí viven los que son ciudadanos, mijas. ¿Eres ciudadano, mije? No lo eres, pero puedes llegar a serlo. Entonces empieza a construir tu ciudadanía cumpliendo con el cargo. Y le nombran como el primer cargo, pues el de Topil, y él sin trabajo, sin casa, sin familia allí, sin apoyo de nada, empezó a cumplir el cargo de Topil. Yo lo conocí, ya era un hombre de 40 y algo, 38, 40 años, lo conocí cuando él llevaba como 4 o 5 meses cumpliendo el cargo. Y cuando pudo, en el primer momento que pudo, me confesó amargamente con toda la tristeza del mundo que ya no podía más, que ya se quería regresar y que prefería ir a que le impusieran la multa o el cargo que tuviera que pagar, y si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel, pero aquí estoy durmiendo en el piso de la agencia municipal. Las señoras que se conduelen de mí me traen tortilla para que coma, no tengo en realidad casa, no tengo nada. Y estoy trabajando 24 horas al servicio del ayuntamiento. Entonces, ese tipo de cargo solamente lo pueden llevar quienes viven allí. Entonces, volvemos a la tautología del huevo y la gallina. En fin, ya, no me amplío más. Muchas gracias y espero que nos vayamos a comer. Gracias, doctora Valdivia. Gracias, doctora Valdivia. Le pediría al doctor Sonleiner que nos haga favor de responder sus preguntas. Sí, tengo dos preguntas interesantes. El primero es una invitación, bueno, una pregunta es si litigio es lo mismo que violencia y cómo se sitúa Oaxaca en el contexto nacional de litigios y violencia. Por supuesto, las cifras que mostré son cifras de litigios y por supuesto esto indica dos cosas. Indica que hay una demanda impresionante de justicia y que la autoridad electoral tiene muchísimas solicitudes. Para eso, obviamente, no indica necesariamente que hay casos de violencia, gracias a Dios. De hecho, los casos de violencia a nivel federal, hasta donde yo conozco las fuentes que he estudiado, de violencia político-electoral, porque ya vimos lo que está pasando con la violencia se está generalizando y además se está politizando, ¿ok? Ya hay más de 12 asesinatos de autoridades políticas en el país en 2014 y eso es algo muy nuevo y muy preocupante dentro de los más de 100,000 muertos que hay en el país por razones que no conocemos, sin contar las decenas de miles de desaparecidos que aparecieron en torno a lo que sucedió en Guerrero, en Iguala, ¿se dan cuenta? Así que digamos que violencia político-electoral, por lo menos hasta 2013, sí estaba disminuyendo de una forma bastante, bueno, que nosotros nos hacía ser optimistas con respecto a la violencia político-electoral que estábamos documentando, por ejemplo, ¿no? Y lo que sí es muy notable es que en el caso de Chiapas, que conozco un poco mejor, sí hubo, por ejemplo, un conflicto con muertos, hubo 2 conflictos, uno el día de la jornada electoral en 2012, a donde fallecieron 3 personas, y otro a donde se quemó la agencia municipal de, ahora les digo el municipio, 2 meses después de la elección, porque hubo un conflicto postelectoral que no se resolvió y ahí se quemó una cabecera municipal. Pero si lo ven con respecto a 94, 95, el 40% del estado estaba en un contexto de ingobernabilidad y hoy en día, y eso es lo interesante en el caso de Chiapas, es que en algún momento se planteó esto de una forma dicotómica, ¿eh? Democracia electoral versus democracia indígena. Lo que sucedió es que hubo una época que duró entre 95 y 2001, en la que se planteó esto como un problema de conflicto entre las dos lógicas, pero luego rápidamente lo que pasó es que las autoridades indígenas se dieron cuenta que los procesos electorales eran para las elecciones constitucionales. Nadie en ningún momento le impuso
a las comunidades cómo tenían que designar a sus autoridades internas, nadie prohibió asambleas, y de hecho lo que pasó es que se generó como un híbrido en el que dentro de un proceso electoral suceden las dos cosas. Suceden elecciones consuetudinarias antes de la elección formal, y cuando se llega a la elección formal, pues luego se juega otra cosa en la elección. Lo que se juega básicamente es el ayuntamiento, ¿se dan cuenta? San Juan Chamula es un excelente ejemplo de esto. Aquí tenemos en promedio ayuntamientos que tienen 7 o 8 localidades, hasta donde veo las cifras que tengo. En Chamula ustedes tienen 70 localidades y cada una de esas localidades potencialmente pudiera conceptualizarse como una comunidad. Así que lo que está en juego, y Chamula tiene 60,000 habitantes, 70,000 habitantes, este municipio tiene 3,900 habitantes, para darles también un ejemplo de contraste. Por lo tanto, todo lo que se puede resolver de manera interna, se resuelve de manera interna. Pero ya cuando se trata, porque eso tampoco lo tocamos, ¿eh? Hay un problema de recursos. En este caso, en 2005, pues lo que estaba en juego era cómo se gastaban 24 millones de pesos. Y en 2005 todavía funcionaba bien el mecanismo, no había ningún problema. Y de hecho, en el plan de desarrollo de 2005 de Choapam, está claramente establecido que hay una unidad entre el municipio y las agencias, ¿ok? Unidad que se va a romper posteriormente, probablemente también porque hay un incremento de los recursos desde 2004-2005. Entonces, lo que se juega más en la elección constitucional del ayuntamiento tiene que ver con quién va a administrar estos recursos, en torno a qué proyectos. Y en cambio, las fiestas, por ejemplo, pues no tienen nada que ver con la elección constitucional. Cada comunidad organiza su fiesta del santo patrón y luego hay fiestas que asocian a varias comunidades y que generan, digamos, mecanismos de cooperación en un nivel ya más agregado supramunicipal. Así que, por lo tanto, yo lo que creo es que hay que pensar un poco más cómo vincular los dos sistemas sin pensarlos de una forma dicotómica en conflicto. Porque en realidad, si lo pensamos bien, los usos y costumbres nos proporcionan un laboratorio y nos proporcionan muchísimas formas de procesar conflictos potencialmente. Y la pregunta es cómo se puede aprovechar esa diversidad de formas. Obviamente, cuando es rebasada, cuando son rebasados los mecanismos comunitarios, pues sí también hay que establecer de alguna forma garantías, como por ejemplo de que todos puedan votar y participar y que no queden excluidos permanentemente localidades o ciudadanos o mujeres, por ejemplo, ¿no? Vale, y la otra pregunta tenía que ver con ¿de qué manera resolver conflictos comunitarios sin caer en imposiciones? Y esta es la pregunta que acabo de esbozar. O sea, yo sí creo que hay que apostar a fondo a los mecanismos internos y hay que procurar justicia. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en Guerrero, el problema en Iguala, en Guerrero, es un problema de ausencia de justicia. Entonces, hay que procurar justicia en muchos niveles, empezando con el nivel comunitario, apostándole a las autoridades comunitarias, y cuando la conflictividad rebasa ese ámbito, pues también las autoridades locales y estatales y federales tienen que garantizar justicia, porque de alguna forma es para eso que el Estado mexicano consigue recursos de sus ciudadanos, ¿no? Para garantizar seguridad y justicia. Muchas gracias, doctor Sonleitner. Pues como ya los veo con un pie en el estribo, ¿sí? Ya queriendo correr por la hora, pues yo les agradecería en primer lugar a los prestigiosos ponentes que estuvieron en esta mesa y claro, a ustedes por tanta paciencia. Y es en este momento cuando damos inicio a la mesa de trabajo que nos convoca esta mañana y se trata de igualdad de género y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. En esta mesa nos honra con su presencia la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006. Es la primera mujer en dirigir al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país de agosto de 2007 a agosto del 2011, periodo en que fungió como presidenta. Asimismo, ha sido distinguida como la Mujer del Año 2012 por el Patronato Nacional de la Mujer del Año AC. Asimismo, es representante de México ante el Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector público, destacando su trayectoria en las instituciones electorales del país. Asimismo, nos acompaña y se está integrando a esta mesa en este instante la doctora Gloria Zafra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es maestra y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, directora ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Su publicación más reciente es Por la ley o la costumbre, obstáculos en la participación política de las mujeres en el sureste mexicano. Damos la más cordial bienvenida a la maestra Gloria Zafra. Nos acompaña también la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz. Es doctora en Antropología, profesora investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde el año 2001, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido más de 100 cursos de antropología, movimientos indígenas, relaciones interétnicas, antropología política y antropología jurídica, entre otros, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa y en la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras instituciones. Y para moderar esta mesa tengo el gusto y el honor de presentar a la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. La magistrada Gabriela Villafuerte Coello es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución cursó la especialidad en Derecho Constitucional. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, esto en 1989. Desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial. En septiembre de 2014 fue designada como magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es un gusto ceder el uso de la voz a la magistrada Gabriela Villafuerte. Adelante. Buenos días. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Programa Nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e IDEA Internacional, les doy la bienvenida al 7º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. En esta ocasión, con el análisis de 4 sentencias del propio tribunal relacionadas con el tema, igualdad de género y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Aprovecho también la oportunidad para agradecer en forma personal e institucional al Gobierno de Oaxaca por abrir las puertas de su maravilloso y hospitalario estado para la celebración de este evento. Podemos decir en general que un observatorio electoral es el mecanismo para monitorear el cumplimiento de las condiciones que garanticen el funcionamiento del sistema democrático, a fin de promover la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Implica supervisar y verificar que en un plano real y material se dé esa protección. En el caso de la mesa que hoy nos une, tratar de hacer un diagnóstico sobre el estatus que guarda la participación política de las mujeres indígenas y si ésta se da o no en condiciones de igualdad y sin discriminación. Tema extremadamente sensible. Por eso me siento muy honrada de participar como moderadora en esta mesa de análisis.
Escucharemos y aprenderemos de 3 mujeres conocedoras y activistas, comprometidas, cada una desde sus trincheras, con la lucha para lograr el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, pero especialmente de las mujeres indígenas. En esta ocasión, su mirada realista, observadora, analítica, crítica y propositiva nos centrará en la situación particular por la que atraviesa la participación política de las mujeres indígenas de nuestro país, que, valga decirlo, es una problemática que traspasa fronteras nacionales y continentales. Nuestras panelistas nos transmitirán su expertise y experiencia en la materia, mediante el análisis de 4 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de hacer una relativa evaluación, pero sobre todo, hacer conciencia sobre el evidente rezago en la participación política en condiciones de igualdad de las mujeres indígenas, la cual, si bien ha avanzado en su erradicación, todavía hay un amplio camino por construir para abatir la discriminación a la que se enfrentan. Para muestra de esta realidad, un dato ejemplificativo. De los 14 diputados indígenas del Congreso de la Unión, solo 4 son mujeres. Entonces, ¿cuál será el porcentaje de participación a nivel comunidades cuando sabemos que las condiciones son menos propicias y de mayor restricción? Existe discriminación, esto es una realidad. Los factores pueden ser variados dependiendo de la región, incluso son distintos de comunidad a comunidad, pero podríamos ubicarlos en 3 factores esenciales: género, cultura y condición económica. Ante ello, la implementación de diversos mecanismos para abatirla es hoy una exigencia inaplazable. La educación constante, campañas de concientización, mesas de debate y diálogo como este foro del Observatorio Judicial Electoral son escenarios propicios y útiles para colaborar en el propósito de cerrarle las puertas a la discriminación y dar paso a una participación política en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres indígenas. Nos podemos preguntar en dónde comienza el problema de la discriminación de la participación política de las mujeres indígenas. La respuesta dista de ser única, pero parecería difícil aceptar que en ocasiones todo nace con una autorrestricción impuesta o consciente, con una crítica severa familiar, las cuales se imponen como las primeras barreras a derribar, por increíble que parezca. Luego, el enfrentamiento y la oposición comunitaria. Por ello, la concientización en todos aspectos y a todos los niveles es indispensable, en especial para aquellas personas que toman las decisiones al interior de la comunidad, quienes también deben comprometerse a tomar un papel activo que garantice el derecho de las mujeres indígenas a tener una participación política en condiciones de igualdad. En el plano normativo, vemos esta exigencia, puesto que en nuestra Constitución se encuentra plasmada la obligación de los pueblos y comunidades indígenas, entre otras, de elegir en libre ejercicio de autodeterminación a sus autoridades o representantes, pero con el imperativo de garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los hombres. Hoy, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hace eco sobre la necesidad indiscutible de privilegiar el principio emanado de la Constitución, puesto que con la reciente reforma política se llama a las comunidades a garantizar una participación política igualitaria. Esta es la respuesta del trabajo parlamentario comprometido en la búsqueda de soluciones a la problemática de las mujeres indígenas. Así, los poderes de la Unión, los niveles de gobierno, los pueblos y comunidades, organizaciones no gubernamentales, las propias mujeres indígenas, debemos todos estar comprometidos a cerrarle las puertas a la discriminación. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero las condiciones normativas y judiciales están dadas. De esta forma, el Estado mexicano también podrá responder en forma efectiva a la recomendación realizada el 7 de agosto de 2012 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, organización que en sus observaciones, entre muchas otras, externó su preocupación por el bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado y que, por tanto, recomendó a México
eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de las comunidades, inclusive mediante la realización de campañas de concientización para lograr dicho propósito, especialmente en los planos estatal y municipal. Estaremos de acuerdo en que las prácticas ancestrales y tradiciones de las comunidades deben preservarse y fomentarse. Son los aspectos que las distinguen y hacen únicas, pero reflexionar sobre si esos usos y costumbres pueden llegar a trastocar derechos fundamentales de los habitantes y ciudadanos que las integran, también es hoy tarea obligada, impuesta por nuestras normas internas y las convencionales. Asignatura que debe ir más allá de la buena voluntad, debe traspasar mesas de diálogo, discursos, debe ir a la efectividad y materialización de su reconocimiento y absoluto respeto. Bajo este escenario, foros de análisis como este Observatorio Judicial Electoral son espacios propicios para lograr este fin. Por ello, sin más, cedo la palabra a nuestras expertas, quienes por espacio de 20 minutos cada una nos compartirán sus reflexiones sobre las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación al tema que nos convoca esta mañana. Al finalizar, les comunico, la exposición de nuestras panelistas se abrirá por 15 minutos una sesión de preguntas y respuestas con papeletas que se les irán proporcionando. Le corresponde entonces el uso de la voz a la doctora Gloria Zafra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación, esta deferencia que tuvieron conmigo para invitarme a exponer pues reflexiones, críticas y a partir de un caso que quiero abordar aquí, pues lo que pasa en los municipios de sistemas normativos internos y pues los retos que se presentan tanto a las instituciones, a las comunidades y especialmente a las mujeres. Permítanme decirles que mi trayectoria como académica, primero como feminista también, me ha llevado a defender las causas de las mujeres. Quiero decir que como académica sí hay la libertad y hay pues una manera especial de abordar los temas y que otra muy diferente es cuando está uno al frente con los conflictos en vivo y con las personas, hombres y mujeres, que desde sus visiones empiezan o plantean controversias, resistencias y pues el conflicto en vivo, ¿no? Esto me ha tocado ver, llevo 3 años en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ahora conocido como OPLE, y me tocó un caso paradigmático también del que habría que hablar, que es Santiago Chuapan, 2 años y medio estar mediando para que se diera la inclusión de la participación de las agencias con la cabecera, y el proceso electoral de 2013, 417 municipios, 144 municipios que estuvimos atendiendo en la mediación, en mesas de trabajo y también recibiendo las sentencias de los tribunales y viendo y aprendiendo precisamente de lo que implica la impartición de justicia y el entramado que se da en las comunidades para poder entender de qué se trata esto de la impartición de justicia y del reconocimiento de los derechos de colectivos, de los derechos de los unos y de los derechos de las otras. Permítanme leer una parte que me permita ir ubicando el punto de vista al cual quiero llegar y en el cual quiero, por supuesto, establecer una crítica, una discusión, una reflexión. El tema se llama Género y Participación Política en Oaxaca, aproximaciones al debate sobre el derecho de las mujeres a participar en los municipios de sistemas normativos internos. El estado de Oaxaca cuenta con una fuerte población indígena asentada a lo largo y ancho de su territorio, con formas ancestrales de organización social y política reconocidas en la ley desde 1995,
amparadas por el derecho consuetudinario, contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como por el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, CIPEO, en el libro sexto como Usos y Costumbres, y después de la reforma al mismo CIPEO en 2012, en el libro cuarto, con una dirección expresa que atiende dentro del mismo órgano electoral a los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos. Actualmente, 417 municipios de un total de 570 renuevan ayuntamientos mediante este sistema. Desde 1995 a la fecha de su reconocimiento, varias reformas legales han tenido lugar, tanto en el Código Electoral como en el sistema de medios de impugnación de los tribunales de la materia. Las leyes han hecho visibles las prácticas electorales tradicionales, pero al mismo tiempo han tenido que dar cuenta de las propias realidades que presentan los municipios. Cambios y contradicciones en los que actores por razones multifactoriales se han visto rebasados en materia de resolución de conflictos intra e intercomunitarios, abriendo paso así al órgano electoral y los tribunales, quienes a través de sus acuerdos y resoluciones, tutelando tanto los derechos individuales como los colectivos de agencias y muy especialmente de las mujeres, entre otros actores excluidos, en un buen número de municipios han abierto también una discusión sobre los derechos ciudadanos y colectivos, de la igualdad y de la diferencia. Siendo las mujeres mayor en número que los hombres en estos municipios, su nula o ínfima participación se hace visible, señala y hasta condena. Es cierto, como señalan distintos puntos de vista, se reconoce como una asignatura pendiente, pero las preguntas que surgen aquí es ¿a quiénes, cómo y de qué manera toca resolverlas? Es en este texto abordando un caso que se judicializó, recorriendo toda la cadena impugnativa, que se intentará responder a estas preguntas. En esta participación se hará referencia al sistema político electoral de sistemas normativos internos en un estado como Oaxaca, el panorama reciente que presenta la representación política de las mujeres en el estado, ejemplo de municipios que presentaron controversias por género en el proceso electoral de 2013, donde intervinieron los tribunales y derivado de ello el comportamiento de los actores políticos en el marco de una defensa de la autonomía de los pueblos indígenas, situaciones que estoy convencida abonarán al debate de la relación entre el multiculturalismo, la ampliación de la participación política y de la legitimidad democrática. Oaxaca es un estado multicultural y de régimen dual de gobierno. Con sus 570 municipios, 731 agencias municipales, 1.529 agencias de policía municipal y 748 núcleos rurales, Oaxaca se distingue por su alta presencia de población indígena, situación que ha marcado profundamente su organización territorial, política y social, territorio en que viven 16 grupos etnolingüísticos, en el que las mujeres superan en número a los hombres en la mayor parte de las comunidades. De acuerdo con el INEGI, el estado cuenta con 3.800.000 habitantes, 962 habitantes. Y es en este estado donde el mayor número de hablantes de lengua indígena del país viven. Los zapotecos, mixtecos, mazatecos, mijes y chinantecos son la mayoría en este territorio. La población total de mayor de 18 años es de 2.335.000 habitantes. Y en estos dos regímenes se reparten de la siguiente manera. En los partidos políticos, el régimen de sistema y el régimen de sistemas normativos. En el de partidos políticos hay 1.533.500 adultos, mientras que en el sistema normativo interno, 798.000. En los municipios que se rigen por sistemas normativos internos hay más mujeres que hombres en edad de ejercer el voto. 430.128 son mujeres mayores de 18 años y 368.679 hombres. La diferencia es más de 61.000 mujeres y también en la de los partidos políticos, en donde la diferencia es de 114.000, un poquito más de mujeres
en este sistema de partidos. Bueno, de este total, 153 están en partidos políticos, 417, como ya había mencionado, son los que están o cubren el espectro de sistemas normativos internos. ¿Cuál es la base de la organización de estos sistemas normativos? Como ya se ha reconocido, es un sistema de organización bajo sistema de cargos en donde se nombra a la autoridad después de haber cumplido una serie de obligaciones, de cumplir o de tener ciertas funciones para la comunidad, y de ahí, de manera ascendente, ir acumulando prestigio y de ser candidato, entre otros que hayan cumplido estas características, a ser nombrado como autoridad. Antropólogos, estudiosos del tema, historiadoras, antropólogas también, han relacionado que esta estructura de gobierno tiene que ver todavía con un sistema religioso y un sistema administrativo, y que en ese sentido estas tareas que van cumpliendo permiten que actores de una realidad indígena con pasado agrario ligada a la religión católica se imbriquen de tal manera que las personas, la ciudadanía, cumpla cargos en uno y otro. Dada también la realidad agraria, permite también dar, o ha permitido durante muchos años, dar importancia en las opiniones, en las decisiones y también en las elecciones a conjuntos sociales como son los comuneros o como son también los ejidatarios. Estos han tenido una gran participación, aparte de que también se ha reconocido también y que todavía perviven en muchos municipios indígenas, organizaciones tales como, o figuras tales como la de los consejos de ancianos o caracterizados, en las cuales también ellos toman un papel determinante en la representación política. Formas distintas, ¿no?, que llevan a distinguir estos dos sistemas. En la medida que los derechos ciudadanos están establecidos por los derechos individuales que devienen de los derechos humanos, ¿no?, por el hecho de ser humano, se tienen ciertas prerrogativas, reconocimientos y por supuesto derechos, ¿no?, a la salud, al trabajo. En este caso, este derecho da el derecho también político, un ciudadano, un voto, podríamos decir. En el sistema de los pueblos indígenas, en estos sistemas normativos, la obligación antecede al derecho. Quien ha cumplido una obligación es quien tiene el derecho a los servicios que da la comunidad, es el que tiene quien tiene el reconocimiento. Y de esta medida se plantea que hay una obligación, una función que cumplir y un papel, un rol que cumplen en este tipo de comunidades en donde esta obligación se antecede, como decía, a los derechos ciudadanos. La asamblea se constituye entonces en la máxima autoridad, la figura es reunidos en el patio, en la cancha, en una plaza pública, en donde la ciudadanía se concentra en determinado tiempo y elige a sus autoridades. ¿Quiénes son ciudadanos? Por supuesto, está pautado o está marcado por este sistema de cargos, que por supuesto, y como se ha sido reconocido, mayormente pues es ocupado por los hombres y quienes dirigen o quienes representan a las comunidades, pues han sido precisamente más hombres o los hombres más que las mujeres. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial con los trabajos del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.